explicar cómo va este proceso de tareas, porque estas tareas son tareas concatenadas. ¿Eso qué quiere decir? Que necesitamos hacer esta para poder pasar a la siguiente, y si ya hice esta, puedo pasar a la siguiente, y así nos vamos. Porque la intención de estos trabajos y esas actividades que estamos haciendo en esta segunda fase es para que ustedes vayan realmente teniendo un poquitito la experiencia del trabajo que hacemos desde la psicología clínica. ¿Para qué, chicos? Recuérdense que están recibiendo las 4 introducciones precisamente para poder tomar su decisión en el electivo. Entonces, es mi responsabilidad que ustedes conozcan lo que uno hace desde la clínica, desde toda esta parte como de organización con la entrevista psicológica y la atención de pacientes. Para que ustedes digan a la madre, tal vez esto de plano no, o sea, más allá de todo lo que hemos hablado de la empatía, de la capacidad de poder escuchar sin juzgar, toda esta parte que es tan complicada ya de hacer la clínica, está todo este trabajo y estas secuencias de lo que vamos haciendo. Entonces, esta primera parte que ya realizamos, y si se dan cuenta, nuestra primera tarea que ya entregamos, la entregamos la primera semanita, digamos, de la segunda fase. O sea, eso ya está superado. Entregamos esquema. Ya lo entregamos. ¿Para qué necesitábamos ese esquema? Para pasar a esta tarea que entregamos mañana, que es la entrevista en sí misma. ¿Qué me entregan mañana? Mañana suben exclusivamente lo que les coloqué allí en las instrucciones, en un documento, ¿verdad? Una hojita, no tiene que ser así tanto formalismo, pero en una hojita donde aparezca su nombre, su número de carnet y su número de clave. Eso se me había olvidado decirles. Los que han recibido clase conmigo saben qué es la clave, ¿verdad? Igual les coloqué ahí entre paréntesis qué es eso del número de clave. El número de clave, si ustedes se meten al cuadro de las notas de la primera fase, justo al lado de su carnet van a encontrar un número. Ese es su número de clave, ¿sí? Entonces, en cada trabajo, a partir de ahora, idealmente lo hubiéramos hecho desde la primera fase, pero lo vamos a hacer en esta fase, cada uno de los trabajos que entreguen, ya sea en grupo o individual, van a colocarle dentro de los datos, además de su número de carnet, su número de clave, ¿sí? Ya saben cómo funciona en mi curso el tema de la clave, ¿verdad? Si ustedes logran, de verdad, colocar en el 100% de sus trabajos su número de clave, al final vamos a tener un punto extra. ¿Sí? Esa es una forma facilísima de ganarse un punto extra. Solo tienen que tener el cuidado de agregarle a todos sus trabajos, el 100% de sus trabajos, su número de clave. Con uno, que se les olvide y que solo le pongan número de carnet y nombre, con uno. Perdemos ese punto extra, ¿ok? Pero eso aplica a partir de ahorita. No vayan a decir, yo en el esquema no lo puse. Ah, eso ya se entregó. Aplica a partir de la entrega de mañana, ¿ok? Número de clave, y por eso está dentro de las instrucciones de la entrega de esta tarea, en donde el documentito, en donde vaya el link, ¿verdad? Nombre, carnet, número de clave, las iniciales de su paciente, ¿verdad? Y la fecha, chicos. ¿Cuándo hicimos esta primera? ¿Por qué? Porque entonces ahorita ya les voy a explicar qué es lo que viene luego. Ya van a hacer... Ustedes, si hicieron bien esa primera entrevista, tienen que haber cerrado en la parte del cierre, poniéndose de acuerdo para cuándo va a ser la segunda sesión. ¿Se recuerdan que vamos a hacer 2 sesiones con nuestro pacientito, verdad? Entonces, ¿cuándo va a ser esa segunda sesión? Vamos a tener una segunda entrevista. Y esa la vamos a realizar en el transcurso de esta semana para tenerla lista el otro miércoles, ¿verdad? Esa segunda entrevista es indispensable que ustedes estén listos con todo lo que trabajaron de esta primera para poder aprovechar la segunda. Hoy vamos a explicar historia clínica. ¿Qué es esto de la historia clínica? Y madre, tantas terminologías y tantas palabritas que me suenan a un montón de cosas que muchos no entienden. Los que hacen práctica, que están en técnico, por supuesto que esto no es nada nuevo, ¿verdad? Sino que esto ya es el enfoque hacia la mera clínica, no desde el técnico, ¿verdad? Pero pueden tener ya más manejo de estos términos. Los que no dicen así como, ¿qué leak? Por eso vamos a ir despacio, ¿sí? Entonces, veamos. Vamos a ver qué dice aquí. Y aquí dice, dice, hojas de evolución y examen mental por escrito no va. Por supuesto que lo vamos a hacer, pero no lo entregamos ahorita, ¿sí? Ahorita voy a explicar esa parte para que vayan viendo. O sea, esta es una actividad compleja porque es bien parecido a lo que hacemos en la clínica, ¿verdad? Entonces necesito que ustedes vayan un pasito a la vez, ¿verdad? Un pasito a la vez para que no se vayan a hacer bolas. Primer pasito, esquema, ya lo entregamos. Superado, eso fue la semana pasada. Esta semana vamos a entregar nuestra entrevista. ¿Qué entrego esta semana? Única y exclusivamente es el link del video con las características que les estoy diciendo. Solo la evidencia que yo hice en mi entrevista.
Ustedes saben que luego de esa entrevista, en su proceso de postentrevista, llenaron una hoja de evolución y el esquemita de los chequecitos del examen mental, ¿verdad? O sea, eso lo tienen dentro porque ya lo tienen listo, ¿verdad? Ya lo hicieron, pero eso no lo entregamos todavía. En este punto únicamente vamos a entregar la evidencia de la entrevista que ya realizamos, primera entrevista. ¿Qué hago con la gran, ¿y qué hago con mi hoja de evolución? La van a entregar, por supuesto, pero no ahora. Eso lo van a archivar, porque ustedes van a llevar ese expediente de su paciente, ¿sí? Entonces van a tener bien guardaditas sus hojitas de evolución y su examen mental, porque eso se lo van a incluir a la historia clínica, que va a ser su producto final, ¿verdad? ¿Cuándo entregamos historia clínica? Y entonces algunos dirán, ¿cómo así? ¿Qué es eso de la historia clínica? Ahorita voy explicando despacio, ¿verdad? Los que sí ya saben qué es, obviamente saben por qué. ¿Por qué? Es que lo entregamos hasta antes del segundo parcial. Anoten por ahí, vamos a entregar historia clínica el 14 de octubre. Vean cuándo se los estoy diciendo. Casi que un mes y una semana casi de tiempo a que entreguemos la historia clínica. Hoy que veamos historia clínica van a entender por qué les estoy diciendo con tanto tiempo. No es algo que se hace de la noche a la mañana, sino que hay que irlo construyendo poco a poco. Y voy a explicar hoy despacio qué lleva, y ahí es en donde van a entender, donde está esa sección de lo de material esencial del clínico, que habían otros 2 documentos, esos me van a servir para empezar a hacer mi historia clínica, ¿ok? Pero les dejo de una vez antes de nuestro segundo parcial, porque nuestro parcial es esa semana de después. Nuestro parcial es el 20, no, el 19 creo que es. Bueno, pero nosotros tenemos, los parciales son, el 21 es nuestro parcial. Los parciales son del 21 al 27. Entonces, antes de esa semana de parciales, el miércoles 14, entregamos historia clínica. A ver, entonces les voy explicando. La historia clínica se va construyendo en el camino, ¿sí? No es algo que yo, 14 de octubre. Si ustedes hacen eso, van a morir. Esa es la razón por la que mueren todos en la práctica. Y cuando les toca entregar historias clínicas, si es día de entregar historias clínicas en la práctica, ustedes saben que esos estudiantes no durmieron nada la noche anterior. Y eso es un mal hábito, pero es porque nadie nos explica cómo realmente se debería hacer. Entonces, si yo no voy construyendo mis historias clínicas en el camino, yo voy a morir. Además, la voy a hacer mal, por supuesto. Porque si yo estoy intentando armar una historia clínica, después, imagínense, ustedes ahorita solo están practicando y van a tener 2 sesiones, ¿verdad? Eso no se compara con lo que es de verdad atender a un paciente. Imagínense que la historia clínica se entrega el 14 de octubre y ustedes ya tuvieron primera sesión la semana pasada. Eso quiere decir que esta semana va la segunda sesión. Tendríamos la siguiente semana tercera, la siguiente cuarta, la otra quinta. Vamos a ver, sigo bajando. Sexta. Tendrían ya entre 6 y 7 sesiones para el 14, si ustedes realmente estuvieran haciendo un proceso, ¿verdad? Si fueran a seguir todo el trabajo con el paciente. 7 sesiones para el 14 de octubre. Si yo pretendo el 13 en la noche ordenar toda esa información, uno, lo voy a hacer mamarracho, a medias, me van a faltar cosas y voy a tener mi documento y mi tarea para entregar para no perder mis puntos. Y mi paciente, bien, gracias, porque yo voy re perdido. Si yo estoy tratando de armar la historia clínica 7, 6 sesiones después, yo ya voy en la calle de la amargura. Eso quiere decir que todas esas sesiones anteriores yo he perdido un montón de tiempo, porque yo realmente no estoy ordenado en lo que estoy haciendo con ese paciente. Yo ya voy a explicar qué es esto de la historia clínica despacito. Veo Brenda por aquí. Sí, claro, puedes colocarla. Puedes colocarla. Brenda pregunta que si que le colocamos la hora en la que hicimos la entrevista, si nos reunimos de 8 a 9 de la mañana, de 3 a 4 de la tarde, de 6 a 7 de la noche, pueden colocarla si quieren, ¿verdad? Eso pues a nosotros nos sirve como control, ¿verdad? Para poder saber. Entonces, pueden colocarla. Lo más importante. Y entonces, sí, a ver, ¿y qué tienen que intentar lograr? Si ustedes ya hicieron su entrevista, como la mayoría, se supone que ya pactaron la fecha, ¿verdad? Debería coincidir. ¿A qué me refiero? A que si yo hice mi entrevista el domingo, yo este domingo tengo que hacer la segunda, ¿sí? O sea, una semana después. Si yo hice mi entrevista martes, si yo hice, ¿sí? Una semana después. Vamos a dejar esa semana entre la primera y la segunda consulta, ¿sí? La segunda sesión. ¿Para qué vamos a hacer esta práctica? Uno, para completar toda la información que ahorita que vean la historia clínica
o les da el patatush porque no tienen ni la mitad de la información que necesitan en esa primera. Para los que preguntaron por ahí si me tardo menos de los 45 minutos, ahora vas a ver que esos 15 que no quisiste usar porque según tú lo tenías todo listo, te van a hacer mucha falta, ¿verdad? Pero tenemos una segunda sesión, ¿verdad? Y esa es la que quiero que le saquen el jugo. Pero uno le puede sacar el jugo a cada sesión si uno va orientado, o sea, si uno sabe cuál es su objetivo. Entonces, ahí voy ahora a explicar la historia clínica así, digamos, desde trocitos 1, para los que no han hecho nunca esto. Primero, quiero que me respondan. A ver, tal vez los que sí están haciendo práctica, me pueden decir esto. La historia clínica, ¿se recuerdan que tenemos 3 momentos importantes en el trabajo clínico? Evaluación, diagnóstico y tratamiento. La historia clínica, ¿para qué fase me sirve? Para la evaluación o el diagnóstico. Ajá, a ver. Vamos a ver. ¿Quién más? ¿Quién más? Voy leyendo el chat. ¿Para ustedes, dice Jack? Yo diría que para los 3, licenciado. Porque nos soporta tanto en la evaluación para brindarnos un diagnóstico, por supuesto, para ver cómo evoluciona el tratamiento. Ok, súper. Bien, ¿y en qué momento la hago? ¿La hago en el diagnóstico? ¿La hago en la evaluación? ¿La hago en el tratamiento? ¿Cuándo la hago? Yo considero que la evaluación, en la fase de evaluación es que consigo la información. Ahí es donde estoy construyendo la historia. Y en base a esa historia ya puedo llegar yo a un diagnóstico apropiado. Excelente, súper. Yo no hago la historia clínica en evaluación, ni tampoco la hago en diagnóstico. La historia clínica está en un punto intermedio de estas dos. ¿Sí? ¿Por qué? Como dijo por ahí, yo creo que fue Everson, ¿o quién fue el que habló? Y que lo dijo justamente. Fue Minor. Fue Minor. Okay. Yo jugándomela ya que les reconozco las voces mucho. A ver, en la evaluación yo voy a hacer todo lo que ya hablamos, ¿verdad? ¿Se recuerdan que ya tuvimos clase de evaluación? Estamos, pero descomponiendo la entrevista psicológica a más no poder para entenderla. La estamos llevando a cabo, la leímos en Morrison, la expusieron ustedes. Hola, Melvin, sale de la boca. ¿Qué manda? No. No sé. Creo que se activó el micrófono. Cuidado con eso, chicos, porfa, que nos roba tiempecito. Bien. Lick. ¿Qué manda? Mire, perdón, yo sé que no viene al caso, pero es que entré un poco tarde a la clase. Solo no muy entendí lo de subir el archivo a la... O sea, lo tengo que subir a Drive. A Drive, a YouTube, alguna plataforma en donde lo que me puedas mandar un link para que puedas enviar el archivo que es tan grande, porque la plataforma, el archivo en sí completo no lo va a soportar. ¿Y a dónde se lo manda su correo? A ver, eso lo Perdón, dije. es que entré tarde. Y el lunes lo dije también. El correo no es la fuente bajo ninguna circunstancia de entrega de tareas. No, Okay. Menos que la plataforma colapse y ustedes me manden un screenshot en donde dice error fatal, se arruinó, la plataforma no sirve. Ahí ustedes me dicen, mire, pasó esto con la plataforma y por eso lo estoy enviando por esta vía. Al correo jamás. La única vía de recepción de tareas es la plataforma. ¿Vale? Ok, está bien, gracias. Bueno, eso desde el lunes, ya lo habíamos dicho y pues lo repito, ¿verdad? Bien, continuemos. Lick, disculpe, yo le tengo una preguntita. Dime. Así sencillo. Es que fíjese que usted decía que teníamos que plantear la segunda entrevista para la próxima semana. Y por ejemplo, yo mi entrevista la hice con mi compañera el día lunes porque era como el tiempo que tuvimos libre ambas para poderla hacer. Y yo en mi entrevista sí le dije, mire, ¿qué día le queda bien iniciar a usted con la segunda entrevista? Y me dijo jueves. Entonces, no se da una semana exacta, pero ella me dijo que sí estaba bien el jueves. Entonces, no sé si está bien. Perfecto, ese era uno de los puntos que iba a tocar. Está bien, ¿verdad? Porque depende cómo lo han acordado ustedes con su paciente, ¿verdad? Lo importante es que no se nos pase de la semana, ¿verdad? Si el paciente está como muy entusiasmado y de una vez quisiera empezar la segunda cita y él dice, bueno, jueves, ¿verdad? Listo, listo.
¿verdad? O sea, se puede también, porque eso está, fue uno de los acuerdos a los que llegamos en la primera consulta. Como, digamos, términos generales, es que decimos, le pregunto a la persona, ¿te queda bien a esta hora para que quedemos este día siempre a esta hora, verdad? Ay, sí, licenciada, entonces nos vemos el siguiente miércoles a las 2, ¿verdad? Si no, eso, qué bueno que lo dijiste, ¿verdad? Para los que hayan planificado esa forma y quedamos entonces no 7 días, 8 días exactos, sino que 5, 6, también, ¿verdad? Por supuesto. Lo importante es que ustedes ya tengan ahí planificada esa segunda entrevista y que lleguen con lo que necesitan sacar para esa segunda entrevista, ¿verdad? No es lo mismo, que era lo que les explicaba el lunes, la experiencia de esa primera vez que vemos a la persona, a muchos poniéndonos súper nerviosos, incluso algunos que ya habían hecho entrevistas antes, ¿verdad? Y decir, ay, Dios mío, y se me olvidó esto, y se me olvidó aquello. Todo lo que yo tenga que retomar en esa segunda, más lo que me pueda llegar a hacer falta. Porque recuérdense que este paciente ustedes lo van a ver solo estas 2 veces. Y con esas 2 veces ustedes van a tener que armar la historia clínica. Se complica cuando yo no tengo buenas entrevistas, ¿sí? Pero si yo voy bien listo, ya no me va a pasar nada de eso. Karina pregunta, ¿ya no se graba la segunda entrevista? Ya no. Buena pregunta, ¿sí? La segunda entrevista no me la van a entregar, ¿sí? Eso simplemente yo ya no estoy, digamos, como vigilando esa parte, sino que simplemente ustedes saben que van a hacer esa segunda entrevista y lo que vamos a necesitar es la información que ustedes van a sacar de ahí y lo van a anotar cuando tengan que hacer su historia clínica y entregarle el 14 de octubre, ¿verdad? Porque si no tienen esa segunda entrevista, o sea, si no la hacen, ¿verdad? Si por ahí anda alguien así como, qué hueva, entonces no voy a hacer la segunda. Está en su derecho de hacer el curso como quiera y de aprender o no aprender, por supuesto, y tendrá que resolver a la hora de entregar la historia clínica qué hace con esa información, ¿no? Para poder completarla, porque ahí es en donde vamos a anotar. Además, que ya cuando me entreguen historia clínica van a entregar el esquema de examen mental. ¿Qué esquema? Su esquemita, a ver. Dame un chance que mueva esto. ¿Verdad? Que vamos a ir llenando, entonces cuando este lo entregamos junto con la historia clínica, este esquemita que tiene este vaciado, que esto es lo que se llama rejilla, ¿verdad? Le vamos a dar chequecitos y tiene que, como yo tuve 2 sesiones con el paciente, aquí tiene que aparecer cómo vino en esta primera columna que está pegada a las indicaciones, cómo vino esa primera entrevista, y aquí en la segunda columna, cómo vino esa segunda entrevista, y aquí abajo tendrá que aparecer la fecha de la primera y la fecha de la segunda, y una síntesis, ¿verdad? Entonces, por eso es que les digo, realmente necesitamos poder hacer la segunda entrevista para poder llenar estos datos. Sin embargo, ya no la vamos a grabar y esa ya no se va a entregar. La única que entregamos grabada en video o el audio es esta primera. Esta segunda no se entrega, simplemente hay que hacerla con el tiempo como acordamos para esa segunda vez. Y luego, ustedes van a imaginar que ese paciente desapareció, ¿verdad? Ese paciente ya no regresó nunca y yo necesito llenar mi historia clínica solo con lo que yo logré sacar en esa primera entrevista y en la segunda, ¿verdad? Bien, entonces, para completar esta lógica de qué es esto de la historia clínica, toda la información que yo recabo durante la evaluación, la voy a colocar ordenadamente en un documento que se llama historia clínica. ¿Sí? ¿Qué es la historia clínica? Es ese documento ordenado donde yo coloco toda la información que yo obtuve y que yo voy teniendo del paciente. ¿Sí? Con todo eso, porque a veces uno se pone a pensar, bueno, ya tengo toda esa información y ahora ¿qué hago con todo eso? La organizo. ¿En dónde la organizo? En la historia clínica. Una buena historia clínica es lo que me va a permitir alcanzar el nivel de en medio del diagnóstico. Y el buen clínico, médico, psicólogo, psiquiatra, lo que sea que se dedique, cualquier profesional que se dedique a la ciencia de la salud, les va a reforzar esta parte. Si ustedes, ¿cuál es el elemento más indispensable para el buen diagnóstico? Y el buen clínico les va a responder la historia clínica. ¿Sí? Nadie les va a responder las pruebas que pase uno, a menos que no sepa nada. Las pruebas, por supuesto que las pruebas. ¿Verdad? Las pruebas sirven
para, ya sabemos que es una técnica objetiva, ¿verdad? Eso ya nos lo explicaron por ahí el grupo 11 cuando expuso. Es una técnica objetiva, es súper importante para la evaluación, ¿sí? Y me va a dar información. Pero toda la información que yo recabo a través de la entrevista es lo que me va a nutrir la historia clínica y me va a dar los puntos, me va a dar las perspectivas. Y junto con mi criterio clínico y los manuales diagnósticos, yo voy a llegar a esta palabrita tan complicada, ¿verdad? El famoso diagnóstico, al cual vamos a llegar, ¿verdad? Ahorita todavía estamos hablando de cómo armar historias clínicas. Yo quiero que ustedes salgan de esta introducción entendiendo lo que trabaja el clínico y sobre todo fortaleciendo, si ya están en práctica, fortaleciendo cómo se hace una buena historia clínica, porque luego en la práctica, adivinen qué, les van a pedir historias clínicas que lleven diagnóstico, aún sabiendo que ustedes no pueden diagnosticar. Eso es algo que tienen que recordar también, porque a veces entran en unas crisis de angustias, muchachos, ustedes solitos, así como, no entiendo, es que no sé cómo diagnosticar, es que no sé qué tiene, es que, y tiene características de este trastorno, y cuando empiezan a usar los manuales, ¿va? Entonces veo el DSM y digo yo, ay, Dios mío, pero sí tiene los criterios de este y los de este, pero no cumple aquí ni cumple allá, entonces, ¿qué tiene? Dice uno. El diagnóstico, chicos, es la fase más complicada, les diría yo, porque esto va a definir totalmente lo que yo vaya a hacer acá. Y es delicadísimo, delicadísimo. Y ustedes como estudiantes aún les faltan muchísimos elementos para poder diagnosticar. Entonces eso es algo que tienen que saber, mucha. Ustedes a estas alturas de formación no diagnostican. ¿Qué hacen? Hipótesis diagnósticas. Eso sí puedo hacer yo como estudiante. Hasta que yo termino la carrera, chicos, ustedes en 10º semestre llevan diagnóstico nosológico. El diagnóstico nosológico es un curso, imagínense, es un curso entero para aprender a diagnosticar. Es que diagnosticar es otro tema, pues, para aprender realmente el uso de los manuales y de verdad diagnosticar. Diagnóstico diferencial, diagnóstico etiológico, de todos los tipos de diagnósticos. Eso se ve hasta 10º semestre. ¿Por qué? Porque hasta ese punto ustedes ya pasaron la suficiente cantidad de clases que les dé los elementos necesarios para empezar a entender un diagnóstico real. ¿Sí? Entonces eso es algo que quiero que sepan desde ya. Claro que en la práctica les van a pedir que saquen diagnóstico, por supuesto, pero no van a ser solos, ¿verdad? Ahí te tienen que asesorar todo el tiempo de su supervisor. Entonces llevan su hipótesis diagnóstica, que eso sí es algo que ustedes pueden hacer, y el supervisor les revisa las historias clínicas y les dice error en el diagnóstico, revisar. Entonces ustedes ya se pueden sentar a discutir el caso con el supervisor. Mire, es que realmente no entiendo, ¿no? Y el supervisor les va a enseñar eso en su momento, ¿sí? Por ahí vi una manita que levantada. Dime, Jackie. Yo tengo una duda, o sea, ¿algún profesional puede llegar a cometer como el error o se confundió al diagnosticar a alguien? Y en esos casos, ¿qué se hace? En esos casos hay un chanzal que hacer de vuelta. No se imaginan mucha cuando, y es que ¿saben qué es lo peor? Que mucha gente sale a la calle queriéndoselas llevar de que conoce muy bien las cosas y entonces... Madre, yo no llevo ni un día de graduado y abro mi rótulo afuera del garage de mi casa y se atienden pacientes, ¿verdad? Y yo me las pelé en todas las clases, me metí al centro de práctica más peluche que había y yo no sé nada realmente. Y aún así voy, como sé más que la pobre gente de la calle, ahí con eso yo apantallo y hago muchísimo daño, lo que tú dices, era claro que hay malos diagnósticos. Hubo una época en donde la gente empezó a tener como mucho conocimiento en cuanto a los trastornos del neurodesarrollo y al TDAH y todo lo que tiene que ver con el déficit de atención con hiperactividad. Y había una cantidad de profesionales por ahí, pero pelados, ¿verdad? Mucha peleles que andan diciendo que lo son, diagnosticando a niños con una actividad aumentada y dándoles ese diagnóstico de TDAH. Falso. Falsísimo. Y entonces a veces llegaban con algunos también médicos que son poco escrupulosos y entonces los niños atorándose con Rivotril, ¿verdad? Atorándose con un montón de medicamentos para controlar el déficit de atención y la hiperactividad. Y eso es un mal diagnóstico, chicos. Llega gente a la clínica diciendo que tienen diagnóstico de trastorno bipolar. Ustedes no se imaginan lo difícil que es encontrar un trastorno bipolar. Y eso es una de las cosas que nadie nos enseña. Entonces uno va viendo tanta psicopatología, entonces uno dice manuales y esta persona tiene este trastorno, porque yo medio conozco
los rasgos de un trastorno. Eso es una barbaridad y pasa muchísimo. ¿Qué hacer? Nosotros tenemos que reevaluar lo que hablábamos, ¿verdad? Que por ahí decían, si un paciente llega ya con un diagnóstico, yo solo tomo ese diagnóstico y me voy sobre ese diagnóstico y me salto toda esta parte y me voy al tratamiento, jamás. El paciente llega conmigo y como llega conmigo, así haya venido. Yo tengo una paciente ahorita, esos casos se llaman, son pacientes complicados, ¿verdad? Tengo una paciente que yo soy su terapeuta número 12. 12. Ha pasado por 11 terapeutas antes que yo. Imagínense. Y obviamente llegó con una desconfianza de aquí al cielo, con 40 diagnósticos distintos y con una estigmatización aquí en la cabeza de que ella tiene trastorno de ansiedad generalizada y que entonces es ansiosa y ella no puede hacer nada. Falso. Falsísimo. Llevamos un par de sesiones, ¿verdad? Y ahora la chica es la líder de su grupo de trabajo y es una maravilla, es otra cosa, ¿verdad? Ha aprendido a manejar todo el tema de la ansiedad y todo lo demás sin necesidad. Y en efecto, ¿qué va a pasar, Jackie? Puede ser que sí, la persona tenga el trastorno o puede ser que no, ¿verdad? Pero eso, ¿cómo lo voy a terminar? Lo voy a terminar yo a través de una buena evaluación, un armazón de historia clínica perfecto y entonces el correcto diagnóstico, que puede ser, confirmo lo que ha dicho mi colega, ¿verdad? En efecto, esta paciente tiene un trastorno de ansiedad, ¿verdad? Y entonces me voy sobre ese camino, ¿verdad? O me voy a dar cuenta que no está a nivel de trastorno, son simples rasgos. Y lo que sucedió es que a partir de que tuvo la estigmatización y la etiqueta encima de que tiene un trastorno, empeoró, por supuesto. Claro que empeoró. Entonces ahí vamos reeducando. Recuérdense que el proceso terapéutico también es un proceso de aprendizaje, de deconstrucción y construcción. Entonces, a través del proceso vamos cuestionándonos y vamos viendo y vamos, ¿verdad? Yo no le voy a decir al paciente, ¿verdad? De buenas a primeras, uy, no, mira, te diagnosticaron mal, papito, qué fregada. No, eso yo solo lo sé, ¿sí? Yo simplemente lo sé y yo le escucho como que, obviamente, yo me tengo que contactar con la persona, si yo puedo, ¿verdad? Que era lo que les decía, si existe la posibilidad de contactar a los profesionales que trabajaron con ella antes, maravilloso. Hay pacientes que a veces le dicen, mire, aquí está mi informe, ¿verdad? Y llevan su informe, entonces nosotros hacemos una evaluación de eso también, ¿verdad? ¿Qué tanto coincide con la historia clínica que yo empiezo a crear? Porque a veces coinciden en unas partes y en otras no, y yo me voy a dar cuenta en dónde, cómo, si yo sé, señores, si ustedes estudian, si ustedes se preparan, y si son buenos, fácil van a poder ver ese, a veces me llegan a mí informes que yo digo, ay, Dios mío, no puede ser que esto esté sellado y firmado por un profesional, pero pasa mucha, pasa. Y de cajón, o sea, yo siento que estoy revisando un trabajo de docencia, pues, un trabajo de un informe que me está entregando una criatura que está aprendiendo. Que ustedes me entreguen un informe escueto, un informe mal hecho, que ustedes, por ejemplo, me manden sus videos y desean, ay, qué pena, Lick, mire, se me olvidó. No pasa nada, mis niños. Ustedes sí están en ese momento de equivocarse, de aprender, de ir pasando el proceso. Claro, pero ya de fuera es una irresponsabilidad. Totalmente. ¿Y qué pasa? Es la gente que se las peló, va mucha, que no quiso entrar a clase, que no quería hacer lo que le dejaban, que no entregaba tareas, que no, y que además lo iban arrastrando en el grupo, ¿verdad? Y ahí están afuera haciéndoles estragos en la vida de la gente. Entonces, para responder, Jackie, ¿qué hago? Evalúo y doy mi propio diagnóstico para mí. ¿Se recuerdan que hemos hablado del diagnóstico? Yo no le doy, a menos que la persona lo solicite. Pero les digo, rara vez, mucha, la gente lo que quiere es que se le acabe, la gente va buscando el tratamiento. Lo que quiere la gente es que se desaparezca este malestar, a menos que estén en un proceso legal y que necesiten el informe, ¿ok? Entonces yo siempre voy a revisar, lo acojo con muchísimo amor, porque si ha saltado de terapeuta en terapeuta, quiere decir que no ha logrado encontrar ese nicho de rapport, ¿sí? Y entonces tengo que indagar con los pacientes complicados como los que les estoy contando, yo tengo que indagar qué ha pasado, por qué es que no se apega al tratamiento. Bueno, entonces ahí me va a decir, ya, yo tuve una excelente terapeuta y al rato esa excelente terapeuta les cuenta y se mudó. Y entonces ahora vive en Chile. Entonces dice uno, sí, pues, por eso falló. Y luego me fui con este, pero tal cosa. Y luego cuando me fui con este, tal cosa. Y así, ¿verdad? Entonces uno va entendiendo qué va pasando con esa, por qué ha sido, ¿verdad? Y a veces llegan y son retadores. Algunos, esta chica era una maravilla de las que les estoy platicando, ¿verdad? Una maravilla, re dulce, re linda, muy dañada, ¿verdad? Necesitaba mucho trabajo, pero no era retadora. Hay otros que sí, que llegan así como, mire, yo ya he pasado por 15 terapeutas y nadie puede conmigo. Vengo a ver si usted puede hacer algo.
de cajón sabemos que es una personalidad ahí con rasgos desafiantes, ¿verdad? Negativistas desafiantes por allí, ¿verdad? Ya me da, solo con esa cartita de presentación uno ya sabe por dónde va la cosa. Igual, esa gran cantidad de agresividad, lo único que está pidiendo es que alguien no lo somate, ¿verdad? Porque el que somata, lo somatan de vuelta. Entonces, cuando llega y empieza a tener esa experiencia realmente, ¿y qué ha pasado? Con un negativista desafiante, los terapeutas se enganchan, ¿verdad? Se enganchan y se enojan y, uy, es que lo odio, dicen algunos, no lo soporto, es que es un abusivo. Sí, claro, claro que es un abusivo, y nadie lo soporta. El reto del buen clínico es que se va a volver en esa única persona que lo soporta. Y adivinen qué, esos mecanismos de defensa horribles que ha ido fortaleciendo esa personalidad no están haciendo nada más que protegerlo. Y cuando por fin se da cuenta que no tiene nada de qué protegerse conmigo, yo no estoy aquí como la demás gente para hacerle daño. Yo estoy aquí para formar parte de su equipo y apoyarlo a que sane. Y esos mecanismos de defensa bajan. Y ese horrendo, pesadísimo, y vengo a ver si puede hacer algo conmigo. ¿Será que es tan bueno? Si yo me engancho, señores, y yo me engancho es porque mi seguridad está un poquito fregada, ¿sí? Yo tengo que fortalecer mucho mi yo. Yo estoy muy seguro, ¿verdad? De lo que yo hago y de lo que yo trabajo. Y entonces, por supuesto, yo me animo, en lugar de engancharme y enojarme y decir, bueno, pues, claro que te voy a demostrar que soy capaz. Ya, si ese es tu primer pensamiento cuando vienes el paciente, ya vas perdidísimo. O si tu pensamiento es, ay, Dios mío, yo no voy a poder hacer nada, en efecto, no vas a poder hacer nada. Trabajar con este tipo de pacientes es complicado, ¿verdad? Les hablo un poquito de casos para que vayamos abriendo un poquito la mente hacia lo diferente que es trabajar con cada persona. Levantaste tu mano, Nidia, te escucho. Sí, licenciada, una duda. Por ejemplo, si usted ya ha tenido a una persona, ya ha realizado la relación, el diagnóstico, ya es un proceso de tratamiento, pero, por ejemplo, cuando está en el tratamiento encuentra algo que cambió, ¿verdad? ¿Se puede regresar a hacer una evaluación o no? Por supuesto que sí. No voy a ahondar mucho en eso porque eso lo vamos a ver después de segundo parcial, todo lo de tratamiento, pero sí, ¿verdad? Cuando de repente voy probando, recuérdense que vamos proponiendo diferentes técnicas, esto ya es en tratamiento, y si alguna no está casando, hay algo que yo no estoy viendo, hay algo que no estoy viendo, yo me estoy equivocando, ¿sí? Entonces necesito cambiarle el rumbo, entonces es probable que vuelva a evaluar. De hecho, la evaluación, esto no es así tan lineal como aparece, ¿verdad? Cuando ya estamos dentro del tratamiento, pero eso yo lo voy a ahondar después de segundo parcial. Volvemos a evaluar. Nosotros aquí evaluamos, ¿verdad? Volvemos a evaluar para saber cómo vamos, si estamos avanzando o no, ¿verdad? La evaluación va a volver a aparecer aquí en otro momento, ¿sí? Pero para poder empezar a diseñar el plan, es que vamos por esta parte. Pero sí, si yo evalúo y de repente voy a necesitar cambiar estrategia, cambiar modelo, toca, porque el ser humano es así. Y entonces nosotros tenemos que ser muy hábiles para irnos como moldeando a lo que va necesitando cada paciente. ¿Sí? Bien. A ver, Steven, de ahí poniéndose un poquito tristecito. Hay expresión emocional ahí en el chat. Pues está bien, ¿verdad? Eso es válido, pueden hacerlo. Bien, entonces, chicos, para poder entender bien cómo va el tema de la historia, estamos aquí, chicos, no se me vayan tan adelante, ¿verdad? ¿Se recuerdan que discutimos un poquito la semana pasada con alguna de sus compañeras de una vez ahí tirando el tratamiento y lo que tenía que era hacer desde la primera consulta? Sí se puede, pero no coman ansia, ¿sí? Lo van a lograr hacer en algún punto. Ahorita vayan despacio, vayan tranquilos, vayan logrando hacer esto bien, mucha. Si ustedes tienen la base sólida, créanme, que todo eso que ansían, eso chilero de convertirse en tan buenos y llegar a esta parte y hacer maravillas con la gente, hay terapeutas que son tan buenos, mucha, que de verdad uno siente que así le hacen y lo curan a uno. Pero es que ellos son buenos porque esta base la tienen nítida, ¿sí? Llegar a esto es maravilloso. El tratamiento es tal vez la parte que a mí más me gusta, ¿verdad? Usted tranquila, nosotros nerviosos, dice. Esta es la parte que a mí también más me apasiona. El tratamiento es guau. O sea, el saber qué hago, cómo lo muevo para que la persona sane. Dinero. Claro, chicos, por supuesto. Pero el secreto de hacer esto bien está acá. ¿Sí? En esta base. Y yo les diría, esta palabrita de historia clínica, esto tiene que estar, pero miren, así uno ama las historias clínicas bien hechas, porque te van a resolver la vida en el trabajo. O sea, si tú no trabajas una historia clínica buena,
vas a estar sufriendo en el diagnóstico y vas a estar, pero sudando frío porque no tenés ni idea qué tiene la persona. Y lo que pasa es que tengo hoyos de información en la historia clínica. Hay cosas que no sé, hay cosas que no he visto, hay cosas que no he preguntado. Entonces yo aquí no sé qué hacer. Puedo tener, que era lo que se recuerdan de esto, que vamos a necesitar, ¿verdad? Puedo tener, pero todos los manuales diagnósticos. Puedo tener 300 pruebas que ya le pasé. Y puedo tener mi criterio clínico más o menos ahí, con lo que he aprendido. Pero si yo no tengo buena historia clínica, no me sirve de nada. Pero de nada estos tres. ¿Sí? La necesito para poder hacer un buen diagnóstico. Entonces, ¿qué es la historia clínica, chicos? Es ese documento en donde yo organizo súper ordenadamente cada cosa, cada aspecto y cada detalle de la vida del paciente. ¿Sí? A ver, voy a leer el chat. Uy, gracias, Estefan. Bien, ¿saben qué? Antes de compartirles esto, porque les voy a cambiar aquí, acá. ¿Verdad? Vamos. Este también lo tenemos que ver. Ay, espérenme. Oye, ¿qué haces? Esto también lo vamos a poner en la... Esta creo que es. No, es esta. Ay, es que cuando le doy a esto se mueve. Hasta acá, ahí está. Bien. Entonces, esto, chicos, ¿por qué vamos a ver historia clínica hoy? Porque necesitamos, ¿verdad?, entender qué voy a tener que llenar, qué información del paciente voy a tener que tener en la historia clínica para poder planificar esa segunda sesión. Les queda 1 hora para juntar lo que no tienen, ¿sí? Y ahorita van a poder entender esto súper bien, ¿verdad? Y antes de seguir a esta parte, vamos de una. Si no, al rato se me olvida ya para qué. Vamos con la fotita, ¿les parece? De una vez, de una vez. Activen su camarita, tomamos la foto y así seguimos. Así seguimos rápido. Gracias ahí a mis asesores que me mandan el recordatorio porque yo se me olvida. A ver. Ok. Bien, Katia, ¿no te vemos? Bien. Listos, pues voy, Katia, no saliste, bye bye. ¿Listos? Vamos con la primerita, ahí se acuerdan los que... Me encanta Alejandra, la primerita ahí. Divina. Otra vez, pues. A ver, ahí hacen reaccioncita del corazoncito o de lo que sea, ¿sí? 1, 2 y cachum. Guardadita, voy a la siguiente, no la quiten por favor para que sus compañeros no desaparezcan. Guardar, vamos a la otra. ¿Listos? A ver, Vania, que no se mira, niña. Si no, ahí se murió, ¿verdad? Melissa siempre poniendo sus 2 deditos en el chance. ¿Listos? 1, 2, Ailey, que tampoco tiene camarita. 2 y cachum. ¿Listos? Muertos los que no. Y nos vamos a la ultimita. Solo pego esta fotita. Y voy a la siguiente. A ver, ¿listos? Vamos. Última. Pongan reaccioncita, chicos. Los que sí existen o no existen. 1, 2 y cachum. Muy bien, ya la pueden quitar. Y ahorita les voy a mandar de una vez el link. Pues los que no están, los que no aparecen en la fotita, si llegáramos a tener un problema en control académico, mis lindos, nada que hacer, ¿verdad? Eso, yo ya no puedo salir a defender a ninguno que no me aparezca en asistencia. ¿Listos? Llenan entonces su asistencia y llega. Los que levantaron la manita, me imagino que fue Vania muerta. Muerta. No saliste en la foto. Yo creo que fue mi internet leak, porque se me quedó trabado y me sacó y luego me volvió a entrar. Te voy a tomar una foto en grande. Ahora quédate ahí. ¿Dónde estás? No te miro, ya te vi. Ahí. Solo tú, para que no digan que no estabas. Vaya, ya, vete, ya la puedes quitar. A ver. A ver.
Bueno, esos minutitos para que vayan llenando, porque así me ponen atención. Listo, dicen por ahí. Ok, súper. Me ponen la manita o la reaccioncita por allí para saber que estamos, para poder seguir, y así ponen atención, si no nos perdemos, ¿verdad? Ay, qué bueno que ya salimos de esta. Y poniendo las caritas felices y a ver, sí, pues estamos, ¿verdad? Y estamos para seguir. Muy bien. Bueno, entonces voy compartiendo. Aquí estábamos, ¿verdad? Bueno, entonces hablemos de historia clínica. Primero quiero que me digan si sí se entiende, chicos. ¿Se entiende? ¿Se entiende qué es la historia clínica? Sobre todo para los que no han hecho nada de práctica y ni lo habían oído antes. Ok. Bien, porque entonces no quiero que nadie se muera el 14 de octubre diciéndome, Eli, ¿cómo así? ¿Qué es lo que tengo que entregar? Ajá, ahí dice Frem, exactamente, tengo que me va a dar algo. Si no empiezo a trabajarlo, Frem, en efecto te va a dar algo, así es. Porque la historia clínica es un documento complejo. Miren qué tiene, es un esquema de lo que lleva la historia. Vean eso, vean esa vaina, ¿sí? Las historias clínicas son extensas, chicos. ¿Por qué? Porque a partir de toda esa información yo tengo que poder entender al 100% y mejor que nadie a una persona. Así que yo no puedo tener una historia clínica de 2 o 3 páginas, es imposible. Las historias clínicas son largas, sí, son largas y lleva tiempo. Entonces aquí les voy a explicar algo que es súper importante y por qué mueren durante la práctica muchos estudiantes. Porque les dan, por ejemplo, saben que a final de año hay que entregar historias clínicas en la práctica y aquí me estoy adelantando porque eso es lo que vienen y se van a acordar de mí. Es que ya siento yo que va a venir mi linda cara a su mente cuando estén ya en la práctica y su supervisor de práctica les esté exigiendo sus historias clínicas. Si ustedes aprendieron en este curso cómo se hace la historia clínica, ustedes van a ser probablemente los únicos de su centro de práctica o ustedes y sus compañeritos que llevaron este curso van a estar en su centro de práctica siendo los únicos que van a estar relax cuando se entrega de historia clínica. Si no, van a ser como toda la masa de estudiantes que un día antes no duermen nada. Y dicen, ay, es que esta semana entregamos historia clínica y los miran ojerosos, llorosos, de mal humor, irritable, perdiendo a sus novios esa semana porque no lo soporta nadie. O sea, generando estragos en su vida por una mala gestión de las responsabilidades y del tiempo. O diciéndole ahí al supervisor, ay, mire, ¿será que nos puede extender la fecha? Porque fíjese que tenemos... Nada. Es que eso es porque yo no gestioné y estoy intentando armar esto 1 o 2 días antes. Imposible. ¿Cómo se arma la historia clínica? ¿Por qué estamos hablando de esto ahorita? Es mucho trabajo, por supuesto. Mucho trabajo. Así es. Pero, si yo lo hago de la forma ordenada, como por ejemplo ustedes ahorita, hicieron nada más una semana, ¿verdad? Una semana tuvimos para hacer la entrevista, que eso ¿cuánto duró? 1 hora. Algunos que todavía me dijeron así como, ay, Lick, apenas si llegué a los 45. O sea, ni siquiera 1 hora, 45 de eso. Más el tiempo que haya durado la postentrevista en lo que yo ordenaba mis notas en mi hoja de evolución y llenaba los chequecitos del examen mental. Listo. Pero yo hice lo que correspondía a esa sesión inmediatamente después, en la postentrevista. Pero ¿qué es lo que van a ver mucha con sus compañeros de práctica? Sus compañeros llenando hojas de evolución de 4 o 5 sesiones anteriores porque tienen que entregarlo. Desde ahí ustedes ya se dieron cuenta que esto va perdidísimo. ¿Para qué me sirve la hoja de evolución? Para estar claro en la sesión que me toca. Y si yo voy por la sesión número 8 de mi paciente y estoy llenando la hoja de evolución de la sesión número 2, ¿para qué diablos le estoy llenando? Le estoy llenando por puntos. Le estoy llenando porque no me quiero perder la práctica. Y eso carece de sentido, chicos. Totalmente. El trabajo que están haciendo ustedes con ese paciente es completamente poco profesional. Porque ustedes van a ciegas, porque ustedes van probando, porque ustedes ni saben, porque de lo que se recuerdan que medio les dijo la sesión anterior, con eso lo entran a ver. Y mucha cuando estén afuera, la gente les va a pagar su tiempo. Ustedes van a hacer eso mismo y eso se vuelven hábitos, chicos. Se vuelven hábitos. Así es, miren, Jacqueline, haciendo las planificaciones atrasadas,
¿Cómo voy a hacer una planificación? La planificación es lo que me dice, esto es lo que voy a hacer a futuro. ¿Cómo diablos que voy a estar haciendo la planificación de lo que ya hice? ¿What? Estoy más perdido que los hijos de la Llorona, chicos. Y eso es porque tal vez nadie nos ha enseñado ordenadamente a hacerlo. Y además que traemos malos hábitos en general porque el chapín procrastina. Pero procrastinen lo que quieran, menos su trabajo clínico. ¿Sí? Menos su trabajo clínico. Procrastinen si tienen ese mal hábito, o si no, vayan a terapia a trabajar ese mal hábito de la procrastinación. La muerte de la procrastinación. ¿Sí? A ver, entonces vamos a ver qué dicen por ahí en el chat. Entonces, ¿qué pasa, mucha? Si ustedes están corriendo para hacer su historia clínica, eso es una señal de alerta. ¿Sí? Es una señal de alerta de que no han estado haciendo el proceso como debe ser. ¿Por qué estamos viendo? Yo, para no atormentarlos en ese punto, hablamos nada más de primera entrevista con todo. Hablamos de cómo se hace la primera entrevista y todo lo que yo tenía que preguntar y toda la información. Aquí nada más está esa misma información, solo que en los digamos, apartados que va a componer la historia clínica. Pero es la misma información que salía de las preguntas. Y ustedes, si se dan cuenta, lo reconocen cuando lo leen. Muchas de las cosas de historia laboral, historia escolar, lo expusieron. Lo expusieron. Yo tengo que preguntar eso para poder luego traducir esas preguntas y esa información a este documento. ¿Sí? Que se llama historia clínica. Pero entonces yo lo voy armando desde el principio. Por eso ahorita que ustedes están súper frescos, apenas si ni siquiera ha pasado una semana de su primera sesión, van a estar listos para su segunda, o sea, tienen su hoja de evolución de la primera sesión. Ya con esas empiezo yo poco a poco. Lo tengo bien fresco, ¿verdad? Porque acaba de ser. Entonces empiezo a llenar poco a poco, ¿verdad? Poco a poco los espacios, cada uno de los apartados para poder ir teniendo la historia clínica divina y perfecta. Licenciada, disculpe, con todo esto de que haciendo la primera entrevista, si se nos ha olvidado algo por preguntar, como usted dijo, conforme a la primera sesión hay que hacer nuestro trabajo de evaluación. Entonces, obvio que van a hacer falta de información, entonces tendríamos, por ejemplo, los que no lo hemos enviado todavía, volver a hacerlo o simplemente lo enviamos así, pero mi duda es, ¿cómo lo voy a volver a colocar en la hoja si usted dice que conforme vamos haciendo cada uno lo vamos colocando? Y es como un hoyo el que va quedando. Segunda, mi niña. ¿Sí? Por eso es que vamos a hacer dos, ¿verdad? Vamos a hacer dos sesiones. Entonces tú ya tu primera, con lo que sacaste la primera, con eso vas a salir a batear. ¿Sí? Es como que te prepararan así como, bueno, te van a tirar ahí a la arena en donde van a pelear los romanos o donde vas a salir a defenderte con el toro y puedes escoger con qué salís. Y tú escoges una coronita de princesa o podías escoger, ¿verdad? Con lo que tenés, con eso te va a tocar salir, ¿vale? Pero vamos a tener una segunda sesión. Yo me preparo teniendo conciencia de la historia clínica y todo lo que me faltó. Yo puedo saber todo lo que me faltó porque hice mi hoja de evolución. Si yo no hice mi hoja de evolución, yo no tengo ni idea de qué me falta de esto. ¿Sí? Disculpe, es que yo no había entendido la segunda sesión. Yo pensé que la segunda sesión era como de lo mismo en la entrevista, pero no acerca de las mismas preguntas. Quiere decir que es como para reforzar lo que hemos olvidado, ya en el momento, así como dijo usted. Yo no le había entendido eso. A ver. Sí, no. O sea, la segunda sesión, recuérdense que las primeras sesiones con el paciente siempre van a ser de evaluación. O sea, yo estoy conociendo al paciente en esa primera y en esa segunda. La primera es tan importante porque yo tengo que ahondar todos estos. O sea, yo en la primera tengo que ahondar todo lo que pueda. Pero es imposible que yo en una sola tenga todos estos detalles en una hora. Ni de chiste. No lo logro. Entonces, yo voy a poder completar una historia clínica con las sesiones que vienen después. En este caso, vamos a tener solo una más y ahorita voy a explicar qué hacemos cuando tenemos un paciente que llega solo 2 veces, porque esa es una pregunta del millón. A mí me van a pedir que yo entregue una historia clínica, ¿verdad? Pero ¿qué hago si en 2 sesiones a duras penas? Y peor, ahorita tienen pacientes fáciles, chicos. Son pacientes que saben lo que están haciendo y que les tienen que contestar. Pero ¿qué van a hacer si tienen un paciente que no habla? Y se les van de la hora que tienen. No, y como algunos querían solo 45, ¿verdad? De los 45 minutos que tienen, media hora les costó que el paciente empezara a hablar. Así que tienen 15 para sacar esto. ¿Qué tal? Esa es la vida real, chicos, ¿sí? Entonces, ahorita, ¿qué es la segunda sesión? La segunda sesión es esa segunda vez que mi paciente va a llegar.
¿Qué voy a hacer yo con esa segunda sesión? Yo tengo que ir claro a qué voy a hacer. Es la segunda vez que yo lo veo, la semana siguiente. Bueno, entonces nos vemos el próximo miércoles. Y ahí viene mi pacientito el próximo miércoles. Y él viene listo a trabajar conmigo. Pero, ¿yo qué voy a hacer? Voy otra vez en la segunda sesión a preguntar datos generales, cómo se llama, cuál es su religión, está casado. No, eso ya lo tengo. Pero entonces yo no voy a dar vueltas en el mismo lugar si yo tengo claro qué hice en la primera y cómo lo tengo claro, porque lo tengo en mi hoja de evolución. Yo tengo clarísimo qué hice en la primera y tengo clarísimo qué me quedó pendiente. Entonces yo retomo la segunda sesión con lo mismo, ¿verdad? ¿Cómo va? Siempre vamos a recibirlo cálidamente. Bienvenido, me alegra que haya vuelto. ¿Qué tal estuvo su semana? Mucho tráfico, ¿verdad? O sea, ese siempre, ¿verdad? Al principio. Y entonces, bueno, vamos a continuar un poquito. En la sesión anterior usted me comentó, y así retomo y entro de nuevo. Usted me comentó que había estado teniendo problemas en su trabajo. ¿Cómo le fue esta semana? Ay, pues sí, y empieza a hablar la persona. Y ahí me empieza a sacar más detalles de historia laboral, por ejemplo, si el tema tiene que ver con el trabajo. ¿Sí? Y luego, dentro de las cosas que hablamos, ya voy yo moviendo el tema, ¿verdad? Dentro de las cosas que hablamos, porque yo sé que no tengo nada de su historia sexual, nada. Entonces, dentro de las cosas que hablamos, usted me mencionó que actualmente tiene una novia. Sí. Y dígame, cuénteme un poquito de la relación con su novia. Y la persona, ay, pues mire, la verdad es que no la soporto, ya la quiero dejar. Al contrario, ay, mire, estoy felizmente enamorado, es la mujer de mis sueños. Cada quien tendrá una historia, ¿verdad? Y entonces ahí yo me pongo a indagar. Entonces esa segunda sesión yo indago para poder reforzar. Depende cuál tenga más reforzada, pero es que eso es cada uno sabe lo que preguntó y qué tanto les dijeron de cada cosa, ¿sí? Pero por eso tener claro qué tengo que ir a llenar yo después de que él se vaya, me permite a mí ordenadamente aprovechar y sacarle el jugo a cada sesión. Cuando estamos hablando de atender en serio, ¿verdad? Todavía me van a quedar pendientes algunos esa segunda, entonces yo ya me organizo para la tercera y entonces yo ya ahí puedo empezar a armar un diagnóstico y ya empezar a usar mucho mejor las sesiones que vienen después. Y dentro de todo el tratamiento yo sigo recabando información. La historia clínica se sigue como engordando y fortaleciendo conforme todo el proceso. Pero en las primeras sesiones yo podría armar una buena historia clínica con muchos de los elementos si yo hice buenas entrevistas. Si ya perdí, y por ahí estarán pensando algunos, ay Dios, y la primera yo solo hice como 40 minutos, o sea, la perdiste, chao, no hay vuelta atrás, esa fue la primera, ya es tu primera, nada que hacer. Entonces, para la pregunta que pone por ahí Maylin, la vuelvo a repetir, les decía, en la vida real no vas a poder repetir nada. Y como les decía, los puntos de esta entrevista no están en qué tan bien hice mi primera entrevista. ¿Sí? Los puntos están en este proceso de aprendizaje y en que la entregue en tiempo y en que suba mi video. Ahí están los puntos, en que el video se abra, en que yo pueda ver cómo les fue, ¿sí? En eso está. Pero, y que sientan esto que están sintiendo ahorita, Dios de mi vida, ¿qué voy a hacer? Tengo solo una hora más y todo lo que me faltó porque no aproveché mi primera entrevista. Eso les puede pasar y quiero que les pase aquí, en clase, no en la vida real, ¿sí? Porque qué jodido que estén jugando con el, ay, no aproveché mi primera entrevista, cuando ya están a un nivel profesional o cuando ya van a tener en sus manos a gente que está confiando en ustedes, aunque sean practicantes, mucha. Las personas que llegan a entregar su vida y su dolor no están practicando para aprender a hacer entrevista psicológica. Esa gente está buscando una solución. Y así sean ustedes estudiantes apenas de quinto semestre, ustedes son esa persona a la que esta gente valiente le va a entregar su vida. Y les digo valiente, porque ellos saben que ustedes son estudiantes, lo saben. La gente sabe que los centros de práctica son centros de práctica y aún así están tan necesitados del trabajo de alguien que los pueda apoyar que entregan su vida en nuestras manos cuando somos estudiantes. Y eso, chicos, es sagrado, es sagrado. Y uno lo tiene que respetar y cuidar. ¿Cómo? Trabajando bien. ¿Cómo? Haciendo una buena historia clínica. ¿Cómo? Respetando el orden de que yo me preparo, de que yo hago mis hojas de evolución, de que yo hago bien mi examen mental, ¿sí? Eso me lo tienen que enseñar y es lo que están aprendiendo. Pero no que, ay, bueno, sí, qué peló, que ahí llego y llenando mis 40 hojas de evolución antes de entregarlo. Es una falta de respeto para esa persona, mucha. No se vale. Es que eso no son puntos. Eso es lo que quiero que se les quede desde ya, desde esta introducción. Esas personas no son sus puntos. Esas personas son vidas, chicos. Si ustedes tienen la conciencia de eso, yo les podría asegurar que ustedes no van a ser estudiantes regulares. Porque en psicología no debería haber un estudiante regular que le pela. No en psicología, chicos. No, solo no. O sea, que me pela entregar
mis trabajos de finanzas y de números, ¿qué es lo peor que puede pasar? Que seas un pésimo financista, que seas un pésimo contador y que te echen a la calle. Pero no vas a realmente a matar a nadie porque hagas mal la suma, solo vas a generarle pérdidas millonarias a una empresa y la empresa lo que va a hacer es que te va a meter al bote. O sea, pero esa es tu responsabilidad. Si tú no te quisiste preparar, que... Pero en esta ciencia, mucha, donde tocamos almas, donde tocamos vidas, solo no se vale. Por eso es que yo hago tanto énfasis en la responsabilidad y en el respeto a nuestro quehacer. Ay, es que soy solo estudiante. Es que no soy solo estudiante. En la práctica, chicos, ustedes no son solo estudiantes, ustedes son el profesional que la persona está buscando. Y como profesional, ay, yo sé, tranquilos, yo sé, no se pongan ansiosos. No es para que se pongan estresados, sino que para que realmente entren en contacto de lo importante que es de verdad aprender, repasar, estudiar, leer, para que entren mucho más duchos al otro año y no entren a ciegas. Y van a poder ver a muchos de sus compañeros que ni siquiera saben qué es una historia clínica cuando entran a la práctica. Y en la práctica se los enseñan. Yo siento que eso no se vale. Entonces, para eso sirve una introducción a la clínica. Para eso sirve este curso, para que ustedes sepan cómo se trabaja. Y entonces ya llegan a la práctica sabiendo esto, reforzando, ¿sí? Voy a leer un poquito entonces. Dice Alejandra, Lica, ¿qué se refiere con línea base inicial? Ahorita voy a explicar cada uno de esos elementos. Reina, es como cuando nos mata el informe final. Así es, exactamente. Un informe final es grande, ¿verdad? Porque ahí hay que poner todo lo que se ha ido haciendo. Pero si yo voy construyendo el informe desde mi día 1, yo no tengo por qué sufrir al final. No siento que me mata, ¿sí? Yo tengo que entregar un informe de todo lo que hago, chicos. ¿Ustedes qué creen? Más en lo virtual. Tengo que hacer un informe, y un informe enorme de qué hice, cómo lo hice, cuándo lo hice, qué estrategias metodológicas utilicé, desde qué enfoque, a qué fecha, cuándo, qué hice en cada clase, qué entregaron, qué no entregaron, cuántos estudiantes, cómo está la lista de asistencia, exámenes, resultados de exámenes, actas. Ustedes no se imaginan el informe que hace el docente. El docente que sí lo hace, va. Pero, ¿qué hago? El buen hábito del clínico a mí me permite empezar a construir desde el día 1, antes de yo verlos, yo monté mi archivo que tengo guardado y dice informe, introducción a la psicología clínica, jornada vespertina. Y yo lo voy nutriendo clase tras clase. Si yo pretendo hacer ese informe del cachimbo de clases que llevamos, al final me muero. Ni siquiera me voy a recordar, no me acuerdo. O sea, si se los pregunto aquí, ¿qué hicimos el 31 de agosto? No sé, no me acuerdo. ¿Sí? Lo mismo pasa cuando uno está trabajando con un paciente. No me acuerdo. ¿Qué hice en la segunda sesión que fue hace 3 meses? No me acuerdo. No sé. Y estamos hablando de un paciente. ¿Y si yo tengo 20 pacientes? Cada uno en una sesión distinta. Uno va por la segunda, uno va por la tercera, otro va por la 10ª, otro va por la 23. Si yo no aprendo a organizarme, muero en este trabajo y en general en todos, chicos. Y por eso es que la gente sufre. Porque la gente no sabe cómo organizar las cosas. Y eso es lo que yo les estoy enseñando a hacer ahorita. Dice, desde la línea base inicial me pierdo. Así es, yo les voy a explicar, no entren en pánico. Estamos a 3 semanas del DTO, dice Stephanie. Ajá, pilas, mucha, organicen, aprendan esto que sea un aprendizaje desde la clínica, ¿verdad? El buen clínico tiene estos hábitos. No vayan a creer que yo, desde que era estudiante, tenía todo así bien organizado. Olvídense, yo también palideé, yo también morí. Y cuando yo dije, ¿qué estoy haciendo yo aquí pelada, muriéndome sin dormir 3 días seguidos? ¿Por qué tengo tanto que hacer? No puede ser. Y cuando yo me miraba a mí misma llenando hojas de evolución, así, antes de que llegara la LIC pura la loca, yo decía, yo, ¿qué sentido diablo? Pero les digo, esto es lo que yo les estoy enseñando ahora, a partir de la misma experiencia fallida. Porque eso no fue justo. Y a pesar de todo, yo le ponía todo el esfuerzo, hice lo mejor que pude y mis pacientitos avanzaban. ¿Sí? Y eso que no lo hacía tan bien. Pero eso me sirvió de aprendizaje y entonces ahora yo no puedo venir y darles introducción a la clínica sin enseñarles esto que yo aprendí, para que ustedes no sufran el proceso de formación y hasta que están afuera se organicen. Empecemos desde ya, y ustedes generan el hábito, chicos, y cuando se genera el hábito, uno deja de morir, y entonces ahí desaparecen las excusas, y ahí yo les puedo decir, yo doy 4, 5 cursos, ¿verdad? 4 para la Universidad de San Carlos, 1 para la Universidad de Rafael Landívar, 6
para prosiegos. Tengo 400 estudiantes tal vez. Yo decía 130 solo los de clínica. Y además 20 pacientes activos. Y más en cola. Ah, además ustedes saben que doy clases de baile. Tengo clases de baile. Y una familia, y una pareja. ¿Cómo lo hago? A la madre, ¿es biónica? No, soy organizada. Soy una psicóloga clínica. El psicólogo clínico tiene chorro mil de chances. Además doy conferencias. A la madre, muchacha. No, ya, ¿para qué? ¿Sí? A veces yo digo, ay, caray, ¿cómo lo hago? No sé ni cómo lo hago. Mentira, sí sé. Me organizo. Respeto los horarios y voy haciendo cada una de las cosas. Y eso se puede. Pero no hago mis planificaciones atrasadas. No hago mis... ¿Sí? Y a veces me puedo tardar, por ejemplo, en entregarles algunas tareas, en entregarles algún cuadro. Eso puede pasar porque no me da el tiempo. Claro. Pero eso al rato no les va a afectar tantísimo en algunas cosas. Si es algo como importante en donde yo necesitaba revisar sus esquemas y por lo menos mandarles un audio. No les he podido mandar los comentarios. Pero, banderita verde, denle, ¿sí? A ver, y dice por ahí, cabal, lo de las planificaciones atrasadas. FRF, Ash dice, jajaja, y saber mucha que están hablando ahí. Loren un poco triste, como que está haciendo sus casos ahorita. Como que están haciendo sus casos ahorita. Estoy poniendo ejemplos, nosotros no somos así, dice aquel tan linda. Por ahí la asistencia ya la pasamos, ¿verdad? ¿Cómo se saca la personalidad básica? Ay, chicos, eso por supuesto que va a ser eso yo me di cuenta desde que ustedes no tenían claro lo de mecanismos de defensa, que ahí vamos a pasar la cruda, mucha. ¿Cómo se saca la personalidad básica? Eso se aprende en teorías de la personalidad. Si yo les hubiera dado teorías de la personalidad el semestre pasado, hubiéramos sacado 400,000 perfiles de personalidad para que ustedes ya solo apliquen eso de ese curso anterior en esto. Pero por supuesto que aquí les voy a compartir esto, chicos. Este documento se los voy a subir, que es de la Universidad de Finisterrae, maravilloso, hecho por estudiantes de psiquiatría de 5º año de medicina. Miren, mucha, ese documento lo amo, porque es tan claro y es útil, porque como está hecho por estudiantes, está como muy útil. Tiene un montón de elementos que les van a servir y ahí van a poder encontrar cómo sacar la personalidad base, ¿verdad? Pero vamos a poder revisar algunas otras cosas también. Yo les voy a ir acompañando en eso, ¿verdad? Dice Fred, mejor prendo Herbalife, dice, mejor aún. No, mucha, no se desanimen, ay Jesucito, dice, tengo miedo, tremendo. Esa diría yo la palabra, Julián, tremendo. Sí, así es. No es fácil, ¿verdad? No es fácil. Nada más al bote, ¿verdad? Pues sí, cabal. Pero por lo menos no estás destruyendo vidas, Steven. Bueno, es relativo. Yo lo diría que es relativo, porque con un mal manejo de cualquier cosa que hagamos, corremos riesgos grandes de lastimar a otros. ¿Qué se pone en personalidad básica? Veo que ahí están las dudas, cabal, en eso que es lo más complejo. No tendrían esa duda, muchachos, si hubieran de verdad hecho como debe ser el curso de... Mucha, hay un curso de personalidad, ¿me entienden? Teorías de la personalidad. O sea, yo tengo que salir de ese curso sabiendo sacar personalidades básicas. Ni siquiera perfiles completos de personalidad, porque para eso yo tendría que aplicar un MMPI. Eso es una prueba de personalidad. Pero sí definiendo una personalidad básica, pues, o sea, que ustedes me digan cuáles son los tipos de personalidad. ABCD, ¿no? Rasgos de personalidad, ¿cuáles existen para poderle poner a mi paciente? O sea, eso se mira en el semestre anterior, pero vamos a ver si logramos ajustar alguna clasecita en la que podamos, o por lo menos tal vez un spot que le suba de personalidad para que tenemos claro y resumir un semestre entero y un curso entero en un spotito. Voy a ver si les logro porque sé que ahí están, ya los vi que están perdidos. Dice Reina, parecido al diario de campo. Ajá, el diario de campo me ayuda porque, entonces yo cuando voy al diario de campo y lo van a ver en las clínicas, a veces les van a pedir que lleven diario de campo. Entonces en el diario de campo ustedes van a decir, el diario de campo es como que fuera una agenda, mucha. Yo en mi agenda tengo qué hice, por qué sesión voy. Por ejemplo, mañana tengo un paciente a las 9 de la mañana que va por su segunda sesión, pero tengo una paciente que va por la 10ª a las 8, tengo otra paciente a las 11 que va por la 8ª sesión. Entonces yo voy teniendo y yo voy viendo en todas mis hojas de evolución qué es lo que hice con cada uno la sesión anterior. ¿Sí? Dice, y decían que no servía el diario de campo. Cabal, Brenda. Si uno, lo que pasa es que no nos lo explica. Entonces uno piensa así como que, ay, por favor, ¿para qué voy a llevar un diario? Ay, qué hueva, yo ya no soy un niñito. Pero es que nadie te explica para qué sirve. El diario de campo es una maravilla. El diario de campo te ayuda cuando tu cabeza te falla, pero tienes que saber para qué sirve. Si no te explican cómo va todo este proceso, uno va más perdido.
Dice Stephanie, quiero ser como usted de grande. Tan lindo, así como por miles. Ay, muchacha. Por 10,000, dice. Lick, es que pasamos como que no hubiéramos recibido teorías de la personalidad, la verdad. Ya me di cuenta, mucha. Leímos y creo que leer ayuda, pero si no te explican es mejor pero si te explican es mejor, dice, y pues no es como que nos explicaran, Gigi. Cabal, muchacha, un poco de Gigi con eso, ya me di cuenta. Bueno, vamos a retomar aquí como Dios nos ayude. Y supuestamente los temas que no vimos los íbamos a ver en este. Ah, caray. No hicimos nada, la verdad, dice Reina. Pues vimos como 10 veces el complejo de Edipo, dice Frem. Santo Dios, eso solo es una importante ver el complejo de Edipo, porque ahí se van a definir algunos rasgos de personalidad, como por ejemplo, las personalidades que son más aprensivas, o las personalidades que son así como, hay personalidades que solo más codos, ¿verdad? A esa gente no le sacan un centavo, ¿verdad? O sea, son avaros, es una característica de personalidad. Y se estructura y se fija si hay fijaciones anales, por ejemplo, en las etapas del desarrollo, ¿verdad? O si tengo un complejo de Edipo no resuelto, vamos a ver a gente ahí muriendo en sus relaciones dependientes, ¿verdad? Características de personalidad dependiente, por ejemplo. Pero eso hay que amarrarlo a mucha, o sea, entender de dónde viene la teoría psicoanalítica con lo que se hace, por supuesto. A veces siento que no sé nada. Dice Reina, hay que leer mucho, mis niños lindos, y preguntar. El licenciado creo que nos habla en chino cuando habla de personalidad. Lloré. Bueno, no, ya es oficial. Fijo, vamos a tener que ver perso. Fijo. Sí, porfa, el spot de explicación de hoy lloré un montón. ¿Para qué es el diario de campo? Pregunta Vania. El diario de campo es para poder llevar un registro de lo que tú estás haciendo cada uno de esos días mientras estás trabajando, ¿verdad? O sea, mi diario de campo es mi agenda. Entonces, yo sé, por ejemplo, que hoy, miércoles 9, de 2 de la tarde a 3:30, me junté con mis chicos queridos de clínica vespertina. Y sé que en la mañana me junté con los de la matutina. Sé que en medio tuve pacientes. También sé que no me dio tiempo de almorzar, ¿verdad? Y que entonces voy a tener que ir a almorzar en un rato. Y ese tipo de cosas también es importante organizar en el diario de campo. El diario de campo dice todo lo que yo voy haciendo cada día, ¿sí? ¿Qué hice? ¿Qué revisé? ¿Qué me falta, por ejemplo? ¿Verdad? ¿Qué pendientes tengo? Yo tenía el pendiente, por ejemplo, de habilitarles la entrega en la plataforma, y entonces hoy como a las 3 de la mañana, ¿va? No, mentira, como a las 6. Como a las 5:30. Me levanto, habilito y se las coloco tempranito para que ya la puedan tener lista para el jueves, ¿verdad? Pero ¿cómo sé eso? Porque yo reviso mi diario de campo, ¿verdad? Que es como que fuera una pequeña agenda, y entonces yo veo, ¡ay, Padre Santo! El jueves se entregan los de la vespertina. Dios mío, no he subido eso, voy y lo subo, ¿verdad? Eso es a lo que me sigue. Para eso me sirven los diarios de campo, para saber. Una etapa de Erickson puede ser personalidad básica. No una etapa, cariño. Las etapas de Erickson nos ayudan a poder entender cómo se ha desarrollado la personalidad de la persona. Valga la redundancia de la personalidad de la persona. Personalidad, fijo, vamos a revisar, mis niños. Fijo, ya vi yo. ¿La que manda, escucho por ahí? No, creo que se encendió. Dice Wendy, creo que lamentablemente hay varios licenciados que dieron su curso a pincelazos, porque a veces otros LIC nos hablan, nos damos cuenta que hay muchas cosas que no sabemos, pasa mucha. Nosotros en TEO usamos diario de campo. Mira, genial. Los de las prácticas de los técnicos suelen hacer diarios de campo, cabal. Dice nosotros, de que más o menos, por ejemplo, hicimos tal actividad, pero solo participaron. Ajá, así es, exacto. Porque entonces ustedes saben, ¿por qué, chicos? Porque cuando hacen talleres, eso se usa más cuando trabajamos en grupos, ¿verdad? Para saber cuánta gente participó, cuántos padres asistieron. Es para poder hacer un registro cuando uno necesita hacer informes, necesita consultar. Uno dice, ¿por qué no me está funcionando esto? ¿Por qué no me está funcionando? Que por ahí preguntaron si yo voy a volver a evaluar cuando estoy en tratamiento. Seguro sí. Porque si algo no me está funcionando, yo tengo que ver porque me perdí en algún punto. Entonces, ¿por qué no está funcionando? Porque de repente no están asistiendo los papás a las escuelas de padres, ¿verdad? En fin, pero eso ya les digo, ahí ya me estoy yendo más al grupo, a lo social, ¿verdad? Aquí estamos con una personita, ustedes van con una personita, ahorita es solo con un adultito que es su paciente. Y es cuando uno pone que tiene rasgos de personalidad ansiosa, por ejemplo, así es, tú vas a describir la personalidad de esa persona.
valga la redundancia, vamos a hacer clase de eso, fijo, ya está, es un hecho. No, porque pero no tienen idea de qué les estoy mencionando. Y aquí ustedes deberían ir, sí, personalidad, sí, claro, por supuesto, ¿cuál es, verdad? Sí, más que todo lo utilicemos para saber, sí, así es, para saber qué hicimos y cómo avanza el paciente, exactamente. El diario de campo es otra herramienta parecida a las hojas de evolución, ¿verdad? Pero en el diario de campo puedo poner otra cosa. ¡No! Solo nos quedan 7, de hecho, minor. Ay, Lick, en vacaciones nos debería de dar un curso independiente de la U. Esa es otra de las cosas que yo hago, mucha. Yo doy cursos, por ejemplo, como les digo, le vendí un curso a prociegos ahorita, independientes de lo mío, de mi otra especialidad, que son las neurociencias, ¿verdad? Entonces, un poquito de neurociencias generales, ¿verdad? Para que puedan saber cómo son los procesos. Ellos trabajan con personas con discapacidad, entonces, ¿cómo es el cerebro de la persona con discapacidad visual? ¿Cómo es el cerebro de la persona con discapacidad auditiva? Y un poquito de neuroaprendizaje, ¿verdad? Que ellos sepan cómo educar, cómo tienen que trabajar con sus chicos, pero que es para prociegos, entonces ahí hay psicólogos, hay de todo, ¿verdad? Entonces, sí, muchas, esa es otra de las, imagínense, es otra de las cosas que hago, es que ya para qué, yo con qué miles de cosas. Hacemos cooperar, mis lindos. Así es, Jackie. Vean, Jackie poniendo aquí un tema muy, muy importante, ¿verdad? La evaluación debe ser constante para no perderse. Así es, ¿verdad? Totalmente. Yo le doy mis ahorros. Ay, mis niños. Reevaluaciones cada cierto tiempo. Saco lo de mi cochito. Ay, me morí. No, mucha, ¿cómo creen? No, ¿cómo creen? ¿Cómo van a creer? No, qué horror. Bueno, mucha, focus. Nos quedan 7 minutos. Tengo que terminarles de explicar esto para que no se vayan a morir. A ver, recuérdense, pues, en su aula virtual, este documento de esquema de historia clínica y de esquema de historia clínica lo tienen, ¿verdad? Entonces, para que vean todo lo que deben incluir en ese documento que ustedes van a entregar el 14. Solo viendo lo que dice acá, ¿verdad? Ustedes se pueden dar cuenta que no es cualquier cosa, ¿sí? Entonces ya sabemos, ¿verdad? Datos generales, un nombre completo. Ojo, eso ya lo hablamos, ¿verdad? Nombre completo en la hoja de evolución y en la historia clínica. ¿Se coloca el nombre completo del paciente o cómo se coloca? Iniciales. Así es. Solo las iniciales. Solo las iniciales. ¿Sí? Recuérdenlo, si alguien me manda una historia clínica con el nombre completo de su paciente, lo aniquilo. 0, mucha. De veras. Quiero que pongan atención en esto. Si a mí me llega una historia clínica y en datos generales está el nombre completo, les anulo la historia clínica. ¿Sí? Que se les quede. Esa y la otra cosa con la que les puedo anular una historia clínica. Toda historia clínica debe ir firmada por el psicólogo. Siempre. Si a mí me llega una historia clínica sin firma el 14 de octubre, anulo la historia clínica. Esas son cosas, ¿por qué me estoy poniendo tan drástica? Porque necesito que lo recuerden para siempre. ¿Sí? Una historia clínica jamás va sin firma. Nunca. Nunca. ¿Por qué solo las iniciales? Por protección de la información de la persona. Imagínense ese documento. Si ese documento se llega a perder, ahí está toda la vida de una persona resumida, hasta las cosas más secretas y más últimas, por protección de la información, por seguridad, por la privacidad del paciente. Ahí les están respondiendo sus compañeritas. Vean, Jackie y Reina. Por eso solo las iniciales. Entonces quiero que se les quede, pero que se les grabe. Historia clínica que venga con un nombre completo, la anulo. Historia clínica que venga sin firma de ustedes, la anulo. Ay, Licky, ¿cómo la firmo? Escanee su firmita y la pegan, mucha. ¿Sí? Este documento que tenemos aquí, este documento es una maravilla que también les voy a subir. Nos habla de la historia clínica y además está de la manita. Aquí está el esquema, ¿verdad? Aquí está tachado el diagnóstico porque no vamos a hacer diagnóstico. Por supuesto que no vamos a hacer diagnóstico. Vea, otra vez, toda historia clínica debe ir firmada. Y entonces aquí los va a ir llevando de la manita. Con los 3 minutos que me quedan voy a explicar lo de la breve para que no se vayan a perder. Y miren esta maravilla, contenido, datos generales, en este apartado y así se va con cada uno, ¿sí? Queja principal, historia del problema actual y me describe qué tengo que hacer. Genograma, ¿verdad, señores? Que eso lo voy a explicar también en la próxima clase. Pero aquí les va diciendo qué va, miren eso, qué va en cada cosa, ¿verdad? Aquí se consigna como, ¿sí? Aquí se coloca, en este apartado se describe
Esto es una maravilla, chicos, esto los lleva de la... Miren ahí también, para que no se mueran, es que yo de verdad demasiada consentidora, pero es que necesito que ustedes aprendan. Por eso es que, porque lo que pasa es que yo no sé por qué los docentes, siento que es un poco de egoísmo con su conocimiento, es así como, no sabe personalidad, así que vaya a leer. Pero entonces ahí, hasta los links, para que sepan de dónde ir a sacar la info, ¿verdad? ¿Qué va en personalidad premórbida? ¿Qué va en examen mental? Signos y síntomas. ¿Cómo se hace? Línea de base inicial, tranquis, hoy nos vamos a quedar sin tiempo, eso lo voy a explicar las próximas clases, impresión clínica, análisis. Miren, ¿qué tal la historia clínica? ¿Será que se puede hacer una noche antes? ¿Verdad? No. Vean, chararán. Resumen de hojas de evolución y su firma. Firma, psicólogo practicante, su nombre y su firma. Aquí pegan su imagen, le tengo una hoja en blanco, mucha firma, le toman su fotita y la guardan y la pegan, ¿ok? Bien, pero entonces esto lo van a tener, todo este desglose lo van a tener, ¿sí? Yo se los voy a subir a la plataforma para que los lleve de la manita cuando la vayan haciendo. Bien, me queda un minuto. Va, a ver. Entonces, historia clínica, esto es una historia clínica completa, para que le bajen un poco a la angustia, porque es que están viendo todo esto, porque esto es lo que ustedes van a tener que hacer con un paciente cuando tenga sus sesiones completas. Ahora bien, esquema de la historia clínica breve. Usar solo cuando paciente llega 1 o 2 sesiones y ya no acude. Ese es su caso, ¿sí? El caso que van a tener ahorita, van a tener un paciente que tiene solo 2 sesiones, ¿sí? Así que realmente vean, no es ese monstruo que vimos anteriormente. ¿Por qué? Porque en 2 sesiones es muy probable que no logre tener toda esa información. Así que este es el tipo de historia clínica que me van a entregar. Pero ¿qué sí quiero que hagan? Esto es lo que va a tener mínimo su historia que me van a entregar. Si tiene esto, ustedes van a tener sus puntos, ¿sí? Obviamente que en sus datos generales estén las iniciales y aquí esté firmado. Eso va fijo. Ahora bien, ¿a qué los invito? A que practiquemos estas historias, a que las logren desarrollar. No es obligatorio, pero si ustedes las logran tener en cosa de 2 sesiones, vean aquí, lo único que me pide de las historias, nada más la del problema actual. Pero quiero que se den permiso de probar e incluir todo lo que puedan. Probablemente si intentan hacer esta les va a quedar un poquito escueta, ¿verdad? Porque no tenemos tantas sesiones para poder hacer todo esto. Pero, por ejemplo, si se dan cuenta, en una historia va análisis de caso, ¿verdad? Sin embargo, en esta no aparece esa parte de análisis de caso ni de diagnóstico porque es imposible. Con 2 sesiones y un paciente que me desaparece de la vida, yo no puedo hacer nada, ¿ok? Entonces vamos solo con esto. Yo les voy a ir explicando despacio, no se angustien, qué es cada uno de los incisos, porque claro que incluye línea base, análisis de signos y síntomas, examen mental, impresión clínica. Yo les voy a explicar, ¿verdad? Tampoco aparece el miedo de la personalidad, pero vamos a incluirlo si ustedes desean, porque yo se los voy a explicar, ¿sí? Lo vamos a incluir. Y entonces vamos a hacer como un Frankenstein entre una historia completa y una historia breve por motivos de aprendizaje. Y eso va a estar en este documento. En este tipo, aquí les voy a poner el esquema de lo que vamos a incluir en la que vamos a entregar, ¿ok? Bueno, mis corazones lindos, ya es hora, si se tienen que retirar, un beso y hasta pronto. Voy leyendo el chat, ¿verdad? Sí. Pero... Adiós, Liz. Gracias. Feliz tarde, licenciada. Buenas tardes. Chao, chao. Vamos. Licenciada, disculpe con una duda. Dime. Si en dado caso sí contamos con la información de lo que es la historia social, la familiar, ¿verdad? La laboral, ¿se pueden agregar en la historia breve o no lo agregamos? Por supuesto que sí. La breve, como les digo, es la que realmente van a poder hacer con 2 sesiones, ¿sí? Entonces, que tengan la breve va a ser requisito indispensable. Si le falta algo del esquema de la breve, van puntos menos, ¿verdad? Pero si tú hiciste una buena primera y una buena segunda entrevista, por eso es que quiero que vayan listos para la segunda, para poderla volver así buenísima, ¿verdad? Entonces vamos a poder hacer e incluir elementos que van en una historia clínica completa, que no se colocan en las breves, ¿verdad? Porque generalmente no tengo la información, pero como tú bien lo dijiste, si yo hice buenas entrevistas, tengo información, entonces las van a incluir, por supuesto que sí. Las van a incluir todo lo que logren, ¿verdad? Pero de los elementos de la historia clínica que yo no tenga para hacerlos, por ejemplo, el análisis de caso, eso no lo vamos a hacer.
definitivamente no, no podemos, eso ya lo van a aprender en su práctica. Yo les coloco cómo es la completa, para que ustedes lo entiendan, cómo es la vida real. ¿Qué vamos a hacer ahorita? Lo que vamos pudiendo, ¿ok? Si lo tengo, lo incluyo. Sí, gracias, licenciada. Y con otra duda, fíjese que ya nos han comentado, al menos a mí me han comentado varios licenciados en su clase, que el día lunes no van a dar clases. No sé si va a ser igual con usted. ¿Por qué, mucha? Ah, el 15. Ajá. Ah, es cierto. Bueno, ya se habrán ido todos. Ah, no, tenemos muchachos que hacen aquí, 41 todavía, que se habían ido. Miren, mucha, a mí no me da hueva trabajar para ustedes. A mí me encanta mi trabajo. Y sí, es cierto, ¿verdad? Que es asueto y todo lo demás. Entonces, a mí el tiempo es lo que me hace falta, ¿verdad? Yo con todo el amor y con mucho gusto me conecto. Yo me conecto y tenemos clases si ustedes así lo desean. Si ustedes necesitan y quieren descansar, no tengan pena, por supuesto que ese día es asueto y no se tendrían que conectar. ¿Sí? Entonces realmente de manera oficial no tendríamos clase, pero a mí no me pesa en lo absoluto conectarme para que trabajemos, ni un poquito. Si ustedes se quieren conectar conmigo, bienvenidos sean. Si alguno tiene planes, porque de repente que el asueto y que entonces yo es asueto, entonces ¿cómo va a haber clase? Y no tengan pena, entonces ese día por supuesto que es asueto, la asistencia no va a ser un requisito, ¿verdad? Y si ustedes se quieren conectar conmigo para que aprendamos, nos conectamos en la misma hora de siempre. Gracias, licenciada. Para servirte. Licenciada, una pregunta en las historias. Prácticamente, digamos que yo tengo información de la familia de mi pacientito. ¿Eso prácticamente podría incluirlo en lo de la historia familiar y eso, no? Así es, tenés información, así es, colocale, ¿verdad? Como te digo, te voy a volver a abrir aquí. No nos detalla tanto, ¿verdad? O sea, porque muchas veces cuando el paciente, sobre todo es cuando pacientes que no hablan, pero en este caso ustedes tal vez sí tienen mucha información. Entonces yo luego de historia del problema actual, abro todas las historias que yo pueda contemplar, ¿verdad? Familiar, sí, por supuesto. De hecho, sí quiero que hagamos familiar, porque yo sé que tienen información y además para que practiquemos hacer el genograma. Entonces, sí lo vamos a incluir. Como les digo, en cuanto a puntos, ¿verdad? Con que tenga estos elementos, estamos, ¿verdad? Porque realmente una clínica breve es lo que se puede hacer con 2 sesiones. Pero, si ustedes quieren aprender, por supuesto que sí. Inclúyanlas. Ah, ya. Y de igual manera usted nos va a explicar cómo hacer lo del genograma y eso, porque la verdad es que yo estoy como algo perdido. Por supuesto. Todo. Recuérdense que esto yo estoy avanzando, se los enseño hoy, con este mes y pico que nos falta, para que ustedes empiecen a darle forma, a abrir y empezar a meter las cositas que tengan frescas y lo que logren dominar, ¿verdad? Para que empiecen, lo que no, vamos a ir construyendo. O sea, la historia clínica no es para la otra semana, sino que estas clases que vamos a ir teniendo nos van a ir ayudando a llenar la historia, ¿sí? Para tener la 14. Entonces vayan empezando, pero... Perdón que lo vuelvo a molestar. Sí. En dado caso, podríamos hacer la historia clínica escrita a mano y escanearle eso y mandárselo, o sí o sí lo tenemos que hacer. Es mucho. No, olvídate. No, eso sí va digital de una vez, olvídate. Lo que sí puede ir a mano son las hojas de evolución, por supuesto, porque eso es una maravilla. Un montón. Estimulan todos mis giros de la lectura, genial. Y de la escritura, toda la lectoescritura que está aquí en el occipital, ¿verdad? Genial si lo quieres hacer hojas de evolución, que no es tanto. Pero este documento, ¿viste el que te bajé? ¿A qué hora? Van a salir a mano como 800 páginas. No, mi niña, esa sí va en compu. Licenciada. Con respecto a la línea base inicial, ¿qué se refiere eso? Tranquis, vamos por pasos. Eso ahorita no me puedo meter a explicar línea base inicial, eso van a hacer en las siguientes, eso tiene toda una forma de hacer, tiene que ver con signos y síntomas, yo ya voy a hacer análisis de signos y síntomas y ahí vamos a entrar a la línea base. ¿Sí? Ay, gracias. Vamos a explicar Sí, yo la quería molestar. Dime, muñeca. Es que fíjese que yo tuve un problema con la grabación de mi entrevista, o sea, todo fue súper bien, pero ya cuando vi la grabación, pues tuve un problema, ¿no? Y le mandé un correo, pero no estoy segura si lo revisó. Ok, yo tengo ahí un montón de correitos, yo lo veo, ¿verdad? Si no te he respondido de recibidos, que no lo he visto, ¿sí? Ah, ok, está bien, gracias. Yo te digo, ok. Muy bien, vamos a ver, dice Alejandra, sí, se los voy a subir en cuanto, no ahorita literal porque tengo clase, pero en la noche, que es en cuando les hago todo esto, con muchísimo gusto. Ya me dio miedo, dice Meli.
Muchas gracias. Gracias, licenciada. Buenas tardes. Chao, chao. Gracias, licenciada. Chao. Gracias, licenciada. Para servirles. Gracias, Lick. Entonces, Feliz tarde. Adiós, feliz tarde. Ay, dicen que me aman, yo a ustedes mucha. Se va al cielo, dice Julia. En las clases solo nos leían lo mismo que ya habíamos leído, dice Marina. Ay, mucha, cómo me duele eso. Yo la voy a buscar en cualquiera de las jornadas del otro semestre. Reina, no sé si voy a estar el otro semestre en mis corazones. Generalmente estoy en los primeros años. Pero depende. No me diga eso, licenciada, porque mi corazón se acaba de romper. No, no me diga, me va a hacer llorar. Aquí está todavía. Ay, miren qué lindos. Cómo me ponen cosas con mucho amor. Muchas gracias. Mucho eso me nutre mi corazoncito. Aniel dice, usted es grandiosa y un corazón. Muchas gracias. Todo ese afecto nutre mi corazoncito. Gracias, licenciada, dice Verónica. Gracias, Lick. Usted nos motiva aunque sintamos que lo hicimos mal. No, nada, muchas. Están aprendiendo. Uno se equivoca cuando uno aprende. Si uno no se equivocara, quiere decir que ya lo sabe. Entonces, ¿qué estamos aprendiendo? Julián. No me parece posible. Ay, no. Muchas gracias, de verdad. Nadie se había preocupado tanto por mí. Ay, no, es que eso me recuerda a uno de los patojos de primer año que cabal en la evaluación docente pone, adjunta yo no sé ni cómo lo hizo, pero adjunta la imagen del meme en donde sale esta de White Chicks. Nadie se había preocupado tanto por mí. A ver, dice perdón por quitarle oxígeno. No me lo quitan, me lo dan. Cada vez que puedo enseñarles, mi cerebro se activa y eso hace que yo, en mi hermoso hipotálamo, aumente mi respiración y eso me oxigena. Así que, al contrario, más docentes como ustedes. Ay, muchas gracias. Perdón, licenciada. Sí, chicos, por favor, olvídense. Yo ahí pasándome 1000 horas. Me pasé 2 minutos, de hecho ya se despiden. Feliz tarde, feliz tarde, feliz tarde. Jijiji, dice Fred. Escuchándola, siguen aquí. No me quiero ir, dice Reina. El día lunes es asueto del 15 de septiembre. Cabal, bueno, pues eso les vamos a hacer una aclaracioncita, pero ahí les voy a mandar un correo para los que ya se habían salido. Entonces es interesante como usted dice, Reina. Ay, qué bueno. Nos gusta escucharla, me alegra. Me alegra porque tienen que, porque tienen clase. Qué jodido fuera que me tuvieran que escuchar y que no les gustara. Nosotros nos conectamos, dicen, sí, haga la clase el lunes. Aquí ya respondiendo, con mucho gusto, mucha. Es que por lo menos los del técnico no tenemos clase ahorita. Ah, por eso se quedan, sí. Sí, Lick, gracias, Lick. Yo estoy acá porque después viene industrial, dice. Aquí vamos a estar, estoy dispuesta a recibir clase. Tengo mucho que aprender, con mucho gusto. Si ustedes quieren aprender, yo quiero trabajar con ustedes también. No me da hueva ni un poco, mucha. Para que hablemos de las cosas que nos quedaron. Sí, así es, exacto, ¿verdad? Y no me mata, dice Efrem. Usted es nuestro descanso, dice Efrem. Qué bueno. Me alegra que les guste. La historia que hacemos no lleva genograma. Sí, les voy a pedir, eso sí les voy a pedir para que practiquen, Jackie. Sí, lo vamos a, no va a ser requisito máximo, ¿verdad? Porque si te das cuenta en la breve, no aparece el genograma, ¿verdad? Pero, como te digo, vamos a hacer un Frankenstein entre la completa y la breve para poder practicar estos pedazos de la historia clínica y que yo pues, los pueda revisar y que vayan ustedes viendo en dónde se equivocan. Mi paciente no habla tanto, Lick. Ah, mira, ahí te va a costar un mundo, ¿verdad? Con esas 2 sesiones no vas a poder lograr hacer tantísimo. Entonces tenés que ir muy pilas para saber qué preguntar. Si no habla tanto, ¿qué tipos de pregunta, Wendy? ¿Cerradas o abiertas? Un poquito más cerradas, porque lo vamos a tener que ir sacando así con cucharas. ¿Descargamos el GenoPro o algo así? Pueden usar GenoPro, eso ya les voy a explicar cuando veamos genograma, ¿verdad? Pueden usar GenoPro, si quieren, o a veces hay algunos que hacía la antigua, va mucha puro Word, o ¿cómo se llaman estas? Ahí cada quien tiene sus maneras, pero pueden usar GenoPro. Son 2 hojas de evolución. Así es, Jackie, como son 2 sesiones, 2 hojas de evolución. Así es. Feliz tarde, gracias por todo. Dicen feliz tarde, chicos. Bye, bye, feliz tarde. Nuestro pequeño monstruito. Así es, un pequeño monstruito de historia clínica. Hoy sí, que tenga feliz día. Muchas gracias por todo. Nos vemos o nos escuchamos el lunes. Para servirles. Bueno, pues, ya te logré terminar de leer y nos fuimos. Chao, bye.